módulo 8. Como ustedes ya saben, es el último módulo, procesos de contratación con normas de financiamiento externo y convenios internacionales, a cargo del licenciado Raúl Canedo Mancilla. El licenciado es administrador de empresas de la UMSA, tiene una maestría en administración de empresas, diplomados en bienes y servicios, tiene un diplomado también en gestión de contrataciones petroleras, diplomado en dirección y gestión empresarial de la Universidad de Chile, diplomado internacional en marketing y fidelización de clientes. También tiene otro diplomado en gerencia y productividad. Licenciada, si nos puede contar un poco de su experiencia profesional para que los alumnos lo conozcan. Claro que sí, Karencita. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Raúl Canedo, administrador de empresas de profesión. Ya mencionó Karencita sobre mis posgrados. En cuanto a la experiencia profesional, aproximadamente como 25 años en el sector público, en proyectos y en empresas privadas también, en el área administrativa, especialmente en el área de contrataciones estatales. Hemos estado en varias entidades públicas, como ser IPFB, hemos estado en la ABC, en Impuestos Internos, Banco Central de Bolivia, CERNAP, Enatex, Empresa Estratégica, Petroandina. Bueno, y donde hemos tenido una especialización en el tema normativo de contrataciones ha sido en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como 4 años trabajando en las normas nacionales. También hemos estado en proyectos como el proyecto PIDI-PAN con financiamiento externo del Banco Mundial, del BID, que es objeto de este módulo. Hemos estado en cargos técnicos, de jefatura y de ejecutivos, entonces hemos visto el tema de contrataciones por varias instancias, varias partes. También hemos estado en Importadora Fernando, HP Medical, como jefe de licitaciones, preparando ofertas, ya vendiendo al Estado. Entonces hemos visto el tema de contrataciones como normador, como comprador, como vendedor. Y toda esa experiencia voy a tratar de transmitirles en este último módulo, que es de financiamiento externo, para que ustedes puedan cerrar este diplomado y tener este conocimiento más amplio sobre esta especialización, que es muy importante, el tema de contrataciones hoy en día, y es un tema neurálgico también en las entidades públicas, y es importante que conozcan también otras normas, ¿no?, con financiamiento externo, y de acuerdo, ya vamos a ir viendo su experiencia también, y vamos a enriquecer este módulo. Eso sería, estimada Karencita, mi presentación. Gracias, licenciado. Bueno, agradecerle por aceptar la invitación. Nosotros nos sentimos como Fundación IDEA orgullosos de tener docentes como usted, con expertos y a la vez docentes, ¿no?, que es muy difícil encontrar, y más en esta área de contrataciones públicas del Estado. Le agradezco mucho, licenciado, y vamos a ver el tema de las ponderaciones. Como ustedes ya saben, en los foros de va 10 puntos, 60 puntos en la evaluación final, 20% que va a ir a una tarea o cuestionario, que eso ya va a ser para el primer fin de semana, y 10% es la participación. Tal vez, porque es último módulo, les pediría si podrían encender sus cámaras, las personas que pueden, para interactuar más con el docente, ¿no? Es importante que también el docente los pueda ver y los conozca. Eso sería todo, licenciado, le agradezco mucho, y voy a llamar lista internamente y le paso la lista al final de la clase. Perfecto, Karencita, muchas gracias por la invitación, por la presentación, y también honrado de poder participar en la Fundación IDEA. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Permiso. Bien,
por favor, me confirman cómo se escucha y si pueden ver la presentación. Por favor, quisiera escuchar cómo están viendo, cómo están escuchando. Está bien, licenciado. ¿Está bien? Perfecto. Bien, licenciado, sí. Perfecto. Sí, se puede ver y se escucha. Excelente. Entonces, la exposición que voy a realizar, la presentación que vamos a ver en estos 6 días, no es tan magistral. Lo que me gusta es que participe. Vamos a ver lo que es norma con financiamiento Banco Mundial, también del Banco Interamericano de Desarrollo, y vamos a tocar también muchos temas de la norma nacional, porque tenemos que analizar la norma nacional, cómo podemos interactuar con esta normativa, ya que hay algunos aspectos que nos sirve de financiamiento externo a norma nacional y viceversa, ¿no? Entonces, se puede aplicar algunos puntos de financiamiento externo a norma nacional. En norma nacional hay algunos vacíos, por ejemplo, ¿no? Que tranquilamente podemos aplicar norma con financiamiento externo sin vulnerarla, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la norma nacional no dice nada cuando hay empate, cuando dos empresas o dos proponentes empatan en una evaluación. Entonces, la norma nacional no menciona nada en cómo definir este empate, ¿no? Ya lo deja a las comisiones de calificación que ellos definan. Y hay algo muy interesante del BID, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, que dice, cuando hay empate, se debe dar preferencia a la empresa o al proponente que tenga la mayor experiencia específica, ¿no? Entonces, ese es un criterio excelente porque sabemos que cuando hay experiencia específica, especialmente de personal clave o de la misma empresa, es lo más relevante en cuanto al objeto de una contratación, ¿no? Especialmente en obras, en servicios de consultoría, supervisión. Es muy importante la experiencia específica, es determinante, ¿no? Especialmente del personal clave. Entonces, ese es un buen criterio que tranquilamente podríamos aplicarlo en la norma nacional, ¿no? Sin vulnerarla. Más bien nos está dando criterios para definir en la evaluación si es que tuviéramos un empate, un criterio técnico, ¿no? Y así vamos a ir viendo varios temas, varios puntos donde podemos tranquilamente complementar la norma nacional y también con la norma nacional podríamos complementar a normas con financiamiento externo, ¿no? Ya que son normas más generales, más amplias las de financiamiento externo y se puede complementar con norma nacional. Y vamos a ir a ver también buenas prácticas en el tema de contrataciones, ya que no lo dicen todas las normas, ¿no? No hay norma perfecta, no existe una norma perfectible. Entonces, de acuerdo a la experiencia, vamos a ir dando algunos tips de buenas prácticas y también del sector petrolero, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar en el sector petrolero y hay buenas prácticas en contrataciones del sector petrolero que nos van a ayudar en cualquier tipo de contratación. Lo bueno es que ustedes ya tienen una buena base de norma nacional que han visto durante estos 7 módulos. Entonces ya es mucho más fácil su entendimiento, su comprensión y su aplicación, ¿no? Lo que sí tenemos que sacarnos un poquito es el chip de la norma nacional, ya que tenemos que ampliar un poco nuestra mente a norma con financiamiento externo que tiene aspectos muy diferentes, ¿no? a la norma nacional. Entonces tenemos que ser más amplios en cuanto a criterio, en cuanto a la aplicación. También vamos a ver un video que lo tengo preparado de convenios marco que lo vamos a analizar, que es muy bueno, que se ha realizado en la ciudad de Santa Cruz, entre varios países, y ahí participa especialmente un expositor colombiano sobre el tema de convenios marco que nos va a dar muchas más luces, ¿no? Entonces, bien, con esta introducción vamos a empezar, por favor. Cualquier consulta, duda que tengan,
la pueden realizar en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento de la exposición, por favor. Este módulo tiene 3 objetivos en los cuales ha sido diseñado. El primer objetivo es capacitar en normas y regulaciones en adquisiciones, ¿no? Entonces tenemos que ir manejando la terminología que manejan los financiadores externos, que es un poco diferente a la norma nacional, ¿no? Pero tenemos que ir manejando esa terminología, ¿no? Ellos dicen regulaciones en adquisiciones con financiamiento del Banco Mundial y del BID para la adquisición de bienes, obras y servicios de no consultoría, ¿no? Entonces acá hay 2 temas que hay que aclarar. Ellos no hablan mucho de contrataciones, más hablan de adquisiciones, y cuando se refieren a servicios de no consultoría, están hablando a los servicios generales que nosotros conocemos en la normativa nacional. El objetivo 2, desarrollar un claro entendimiento de roles y responsabilidades en cuanto a adquisiciones. Entonces vamos a ver cuáles son los roles de los financiadores, tanto del Banco Mundial y del BID. Vamos a ver el rol del prestatario o beneficiario, que se llama, que es la entidad que está siendo beneficiaria con un préstamo para ejecutar estos proyectos, ¿no? Con estas normativas. Y vamos a ver también como objetivo 3, mostrar cuáles son los materiales, los sistemas informáticos, las fuentes de consultas disponibles en estas regulaciones, ¿no? Entonces, tal vez les han debido entregar mediante la plataforma las normativas del Banco Mundial y BID que hemos entregado, que les va a servir de material de estudio de apoyo. Cuando estemos hablando del banco, cuando yo diga el banco, me voy a referir tanto al Banco Mundial y al BID, porque estos 2 financiadores tienen aspectos similares en el tema de adquisiciones de sus normativas. Tienen muchos aspectos que son similares, ¿no? Entonces ahí, cuando diga el banco, quiere decir que aplica a los 2. Aplica al Banco Mundial y aplica al BID. Y cuando ya menciona específicamente en el BID, en el Banco Mundial, entonces ya estoy hablando específicamente a un financiador, ¿no? Eso, por favor, tónganlo en cuenta en la exposición, ¿no? Entonces, cuando digo el banco, me refiero a los 2 financiadores, y si hay una diferencia específica, voy a decir BID, voy a decir Banco Mundial específicamente. Bien, antes de entrar a normas con financiamiento externo, es importante analizar lo que dice en la norma nacional, el decreto 0181, en el tema de convenios de financiamiento externo, que es lo que menciona. Dicen que se deberán regular por el sistema de administración de bienes y servicios en el artículo 17, decreto supremo 181, ¿no? Entonces, cuando hay financiamiento externo, debemos aplicar la norma nacional, salvo lo expresamente previsto en los convenios de crédito o financiamiento, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender, y vamos a ver algunos ejemplos para entender mejor este artículo. Los convenios que son firmados Estado de Bolivia, que puede ser con el Banco Mundial, con el BID, están refrendados por ley de la República, ¿no? Y no solamente hay convenios con el Banco Mundial y el BID, hay convenios con financiamiento chino, español, canadiense, etcétera. Con muchos países tenemos convenios de crédito, ¿no? Y como son convenios de crédito, obviamente hay un interés, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en la administración de estos recursos que estamos recibiendo como préstamos. Y no solo aplica este tema a convenios de financiamiento externo, también a donaciones, ¿no? Entonces, algunas veces me llaman y me consultan, licenciado, tengo una donación del Japón,
pero no dice nada en cuanto a qué normativa de contrataciones vamos a aplicar, no menciona nada el convenio. Entonces, debemos aplicar cuando no dice nada el convenio, no menciona nada, la norma nacional, ¿no? Aplicamos la norma nacional. También hay convenios de crédito que podríamos decir mixtos, ¿no? Nosotros hemos tenido un caso de un convenio de crédito con financiamiento español, el cual decía en su convenio, mandaba que todo lo que está financiando ese convenio debería aplicarse la norma nacional, la norma boliviana, pero con la condición de que solo participan empresas españolas, ¿no? Entonces ahí tiene que tener mucha habilidad la entidad pública para adecuar ese proceso de contratación y criterio también, ¿no? ¿Cómo va a ejecutar ese proceso de contratación? Porque está diciendo el convenio, aplicas la norma nacional, pero solo participan empresas españolas. Entonces ahí tendríamos que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, la convocatoria ya no va a ser una convocatoria pública nacional, ya tendría que ser una convocatoria pública internacional, ¿no? Para empezar, un primer ajuste que tendríamos que hacer al documento base de contratación. Un segundo ajuste va a ser a proponentes elegibles, ¿no? Porque en proponentes elegibles los DBCs de la norma nacional están estructurados, diseñados para proponentes nacionales. Entonces ahí vamos a tener que hacer un ajuste y incluir proponentes elegibles solo para empresas españolas, ¿no? Igualmente, en la presentación de documentos para la formalización, tenemos que hacer otro ajuste. Sabemos que está diseñado para proponentes nacionales, tenemos que hacer un ajuste para que puedan participar empresas españolas, ¿no? Entonces vamos a hacer otro ajuste al DBC en cuanto a documentación para la formalización. Y así tenemos que ir adecuando el DBC, la convocatoria, y el proceso obviamente lo vamos a aplicar de acuerdo a la norma nacional, ¿no? Pero solo participarían proponentes españoles, ¿no? Ahora parecería que fuera un direccionamiento, se podría decir, ¿no? Pero eso es lo que manda el convenio de crédito, ¿no? El convenio de crédito dice, estamos financiando, el gobierno japonés está financiando tantos recursos para tal proyecto, pero la condición es que tienen que entrar empresas españolas, ¿no? Entonces, como los convenios de crédito son refrendados por ley de la República, tienen mayor jerarquía que el Decreto Supremo 081, tienen mayor jerarquía legal. Entonces, se aplican con mayor fuerza, con mayor razón a lo que establece la 181, ¿no? Y en el tema de Banco Mundial y BID, generalmente en los convenios del Banco Mundial y del BID, dice claramente los convenios que se debe aplicar la norma del Banco Mundial. Entonces ahí nos olvidamos de la norma nacional y aplicamos 100% normativa Banco Mundial. En el caso del BID, lo propio, ¿no? La mayoría de los convenios dicen se aplica normas del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces nos olvidamos de la normativa nacional y tenemos que aplicar 100% la norma del BID, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos que hacer lo que dice el convenio de crédito. Cuando ustedes estén trabajando o están trabajando en una entidad pública y tiene financiamiento externo, lo primero que tienen que hacer es leer sus convenios de crédito, porque ha habido casos, les comento un caso, no voy a decir la entidad, que han iniciado un proceso de contratación, han aplicado la normativa nacional, han llegado hasta la firma del contrato y sin embargo se han dado cuenta ya en la fase de ejecución que no deberían haber aplicado la norma nacional, deberían haber aplicado norma Banco Mundial. Entonces, cuando han querido que el Banco Mundial reconozca ese gasto, el Banco Mundial lo considera un gasto que no es elegible, ¿no? Entonces no va a reconocer ese gasto. Tenemos que tener mucho cuidado en los convenios de crédito, de financiamiento externo, que se aplique lo que dice exactamente en estos convenios. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta sobre este tema?
Bien. Vamos a ver acá cuál es el ciclo del proyecto en cuanto al marco legal, responsabilidades, manual operativo y plan de adquisiciones, tanto para el Banco Mundial y para el BID, ¿no? Entonces, antes de que se suscriba un convenio de crédito, de financiamiento, hay un ciclo del proyecto que se analiza, se evalúa, ¿no? Entonces, este ciclo de proyecto consiste en los siguientes pasos. 1, identificación del banco y beneficiario, ¿no? Entonces, en el punto 1 se identifica el banco, que puede ser Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo. 2, el beneficiario, ¿no? Entonces, ¿a qué entidad o a qué entidades van a ser beneficiarias de esos recursos, ¿no? De esos recursos en cuanto al proyecto que se está definiendo. 2, preparación del beneficiario. Entonces se lo prepara al beneficiario. Supongamos que el beneficiario es la Administradora Boliviana de Carreteras, la ABC, y están financiando el Banco Mundial para un proyecto de carreteras, ¿no? Puede ser una carretera o varias, ¿no? Entonces hay una preparación del beneficiario respecto a la recepción de esos recursos y cómo los va a gestionar. Hay una evaluación del banco, tanto del BID o del Banco Mundial, respecto a la factibilidad de este financiamiento. Hay negociaciones entre el banco y beneficiarios. Se negocia el tema del convenio de crédito. Y en el punto 5 tenemos ya la aprobación del directorio del banco, que lo hacen en el Banco Mundial o el BID. Y esta aprobación del directorio lo hace de su oficina central, ¿no? Que es en Washington. Actividad banco y beneficiario es donde ya una vez que lo aprueba el directorio, se reúnen el banco y el beneficiario para el tema de la logística y cómo lo van a encarar el proyecto. Acá ya entramos a una fase de implementación, cómo va a funcionar el proyecto, el tema de supervisiones, en tanto el banco y beneficiario, ¿no? Porque hay supervisiones de los bancos a los beneficiarios. Y después se define también el tema de evaluaciones ex post, bancos y beneficiarios, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante el tema de las no gestiones, que puede ser evaluaciones ex post o ex antes, que llaman el BID y el Banco Mundial en los procesos de contratación. El convenio constitutivo del banco requiere lo siguiente. El banco presta dinero solo para fines específicos, ¿no? Entonces, el convenio lo dice claramente cuál es el fin, ¿no? Se está prestando, por ejemplo, para un proyecto carretero, entonces solo es para ese fin específico. El prestatario no puede usar los fondos del préstamo o crédito para otros fines que no hayan sido acordados, ¿no? Tiene que ser necesariamente para los fines que se han definido en el convenio de crédito. La utilización de los fondos se dé una atención adecuada con economía y eficiencia. Entonces ahí está hablando de dos principios que también los conocemos en la norma nacional de economía y eficiencia, ¿no? Que tiene que ver con el logro de los objetivos del proyecto, y también en el tema de economía, ver el tema de economía, pero también no cerrarnos mucho en precio, ¿no? Porque los financiadores buscan bastante el tema también de calidad, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio del tema de calidad con respecto al precio, ¿no? Entonces, lo que vamos a recibir que tenga un equilibrio, ¿no? De lo que estamos pagando, que sea una calidad adecuada a lo que se está pagando en el tema de contrataciones. Las adquisiciones se realicen mediante procedimientos que promuevan el comercio internacional. Entonces, en el tema de
normas Banco Mundial y BID, lo primero que ellos se puede ver es el tema de licitación pública internacional, ¿no? Hacen mucho énfasis en su normativa a este procedimiento, a esta modalidad que nosotros conocemos como modalidad de contratación, ellos conocen como método de selección, licitación pública internacional, ¿no? Ahí es bastante énfasis, ya que son proyectos de gran envergadura, que estamos hablando de millones, donde se aplica licitaciones públicas internacionales y hay comercio internacional que se promueve, ¿no? Entonces, esos procedimientos para ellos es muy importante. Claro que tiene ya otras modalidades, otros métodos de selección, como es la licitación pública nacional, el tema de comparación de precios, contratación directa, que vamos a ver todas esas modalidades, pero le da bastante énfasis la normativa de estos bancos a licitación pública internacional. El convenio de crédito o préstamo establece las normas y regulaciones de adquisiciones y de consultoría que se deben aplicar de forma obligatoria, ¿no? Es lo que manda la norma nacional, ¿no? La norma nacional dice, se aplica la norma nacional, salvo lo expresamente establecido en los convenios de crédito o préstamo. Y en los convenios de crédito y préstamo del Banco Mundial y BID, claramente ellos mencionan que se debe aplicar su normativa. 2, establece condiciones especiales en estos convenios, por ejemplo, el tipo de revisión de examen por parte del banco, ¿no? Entonces, generalmente en contrataciones de gran envergadura de licitaciones públicas internacionales, esos financiadores realizan revisiones en diferentes etapas de un proceso, ¿no? Por ejemplo, antes de iniciar un proceso de contratación que conocemos como actividades previas preparatorias, y hay que enviar al banco para una no objeción, una previa revisión, ¿no? Después de que la comisión ha evaluado, antes de su adjudicación, también se remite a los financiadores para su revisión de la evaluación y de la negociación que vamos a ver más adelante, ¿no? Hay una negociación que ellos manejan. Y finalmente ya incluye esa revisión el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Entonces hay una revisión en objeciones que se llama ex ante en contrataciones de gran envergadura, ¿no? Entonces eso también tiene que estar definido en qué contrataciones va a haber revisión ex ante y en qué contrataciones va a haber revisión ex post, ¿no? Y generalmente las revisiones ex post, que es al final, una vez que se ha ejecutado el proceso, son en contrataciones que no son de gran envergadura, ¿no? Podrían incluirse licitaciones públicas nacionales, comparación de precios, contratación de consultorías individuales. Entonces, todo eso se define en el plan de adquisiciones de acuerdo al convenio de crédito que se ha firmado. También los métodos de contratación y selección, que nosotros conocemos como modalidades de contratación, ¿no? Ellos manejan la terminología de métodos, ¿no? Licitación pública internacional, licitación pública nacional, comparación de precios, contratación directa, entre otros. Otras específicas para cada país, ¿no? Entonces, los convenios de crédito no son iguales para todos los países que financia el Banco Mundial y el BID, ¿no? Varía. Entonces, el convenio de crédito con Bolivia puede ser y tener características diferentes a un convenio de crédito del Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y hasta puede variar los métodos de contratación y las cuantías que vamos a ver más adelante. No es como la norma nacional que las cuantías y las modalidades se aplican a nivel nacional a rajatabla, ¿no? En el caso de convenios de crédito hay que ver el convenio, ¿no? Varían las cuantías, varían los métodos de selección y por países. Elegibilidad. Acá el banco permite a empresas e individuos de todos los países
Si nosotros hablamos de empresas, estamos hablando de personas jurídicas, y de individuos estamos hablando de personas naturales, ¿no? Para un poco comparar con la norma nacional. De todos los países que ofrecen bienes, ejecutan obras o proveen servicios en proyectos financiados por el banco. Entonces, están diciendo estas normativas que todos son elegibles. Quiere decir elegibles que pueden ser potenciales proponentes. Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, una de esas, si las leyes nacionales prohíban relaciones comerciales, ¿no? Entonces puede ser que algún país tenga una disposición nacional que prohíba relaciones comerciales con otro país, ¿no? Pero no es el caso de Bolivia. Decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, que también puede incluir que no haya relaciones comerciales con algún país. Conflicto de intereses. El tema de conflicto de intereses es cuando, también esto está en la norma nacional, cuando se contrata, por ejemplo, un consultor o una firma consultora para que haga el diseño de una obra. Entonces, esa misma firma consultora o consultor no podría participar ya para la ejecución de esa obra, ¿no? Entonces hay un conflicto de interés. Empresas gubernamentales no elegibles. Puede ser el caso que hay empresas que no sean elegibles del Estado. Firmas declaradas inelegibles por fraude y corrupción, ¿no? Entonces, acá es importante indicar que tanto el Banco Mundial y el BID hacen mucho énfasis en temas de fraude y corrupción, ¿no? Y vamos a ver todo lo que ellos definen como fraude y corrupción. Y tienen ellos una lista negra, donde registran a las empresas o contratistas o proveedores que han incurrido en fraude y corrupción, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas listas negras que tienen estos financiadores, pueden tener suspensiones temporales o definitivas para poder participar en procesos de contratación con financiamiento de estos bancos, ¿no? Entonces, muy importante esas listas cuando estamos ejecutando procesos de contratación del Banco Mundial y del BID, tenemos que solicitarles a ellos esas listas, ¿no? Para verificar que las empresas que están participando no estén dentro de esas listas negras. Es parecido al SICOES. Claro que el SICOES en la norma nacional tiene causales por incumplimiento de contrato o por desistimiento de la formalización, ¿no? Que hay un impedimento para contratar de 1 año si es desistimiento y 3 años si es incumplimiento de contrato, ¿no? Entonces es algo similar a lo que maneja el Banco Mundial y el BID, pero no por incumplimiento o por desistimiento, sino por temas de fraude y corrupción, que es muy interesante y que en algún momento deberíamos analizar para incluirlo también en la norma nacional. Acá podemos ver las normas y regulaciones del Banco Mundial. Han debido conocer tal vez el libro rojito de adquisiciones de bienes y servicios y de obras del 2011 del Banco Mundial, que este libro obviamente ha regulado desde el 2011 hasta el 2016, ¿no? Este último texto, ya el azul, es la última norma del Banco Mundial a partir del 2016. Sin embargo, en el momento que voy a realizar la exposición, voy a hablar de esta norma también del libro rojo, que es para bienes, obras y servicios, y hay otro libro verde que es para consultorías del 2011, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué voy a mencionar esta norma? Porque hay muchos proyectos que todavía están cerrando con normativa del 2011, ¿no? Están cerrando. Entonces es interesante conocer qué es lo que he mencionado esta normativa y también vamos a hacer referencia, obviamente, a la norma actual. En el caso del BID tenemos esta normativa
GN 2949 y GN 2950 para la contratación de bienes, obras y servicios, ¿no? Y también servicios de consultoría, que vamos a ir mencionando también algunos aspectos diferenciadores. Esas normativas les hemos enviado en el material de estudio. Una consulta, buenas noches, disculpe. Buenas noches. Su pantalla la tengo yo paralizada, no sé si para todos mis compañeros. A ver, compañeros, ¿están siguiendo las presentaciones o está paralizada? No, está normal, licenciado. Entonces reviso internamente, gracias. ¿De qué, pues? Bien, ahora veamos temas importantes de las normativas, ¿no? Tenemos el tema de igualdad de oportunidades, que en la norma nacional también está conocida como un principio de equidad, ¿no? En el tema de contrataciones tenemos que ser equitativos en cuanto a las reglas del juego, ¿no? No podemos tener preferencias respecto a un proponente en un proceso de contratación. Para todos, las reglas del juego tienen que ser las mismas, ¿no? Las mismas condiciones, no podemos cambiar. El otro es un tema de transparencia, ¿no? Y está también en la norma nacional como un principio de transparencia, también que indica que todos los procesos de contratación tienen que ser transparentes y tienen que ser de conocimiento público, ¿no? En la norma nacional se cumple muy bien con el SICOES, al transparentar todos los procesos y dar toda la información. En la norma del Banco Mundial y del BID, también ellos tienen sus sistemas, ¿no? Por ejemplo, del Banco Mundial se llama el STEP, que es un sistema de planificación de las contrataciones y de seguimiento, ¿no? Y en el caso del BID se llama el CEPA, ¿no? Son dos sistemas de planificación y seguimiento en el tema de contrataciones, donde se tiene que subir, planificar y se va haciendo el seguimiento de todos los procesos de contratación en esos sistemas de estos financiadores, ¿no? Otro aspecto importante en el tema de transparencia que también aplica a la norma nacional es la conformación del expediente del proceso de contratación, ¿no? En cualquier contratación, en cualquier normativa, tenemos que tener buenos expedientes de procesos de contratación, ¿no? Esa es la recomendación. Tiene que estar desde el inicio de un proceso hasta la recepción del bien, obra o servicio, y se incluye contratos modificatorios, también tienen que incluir el expediente, ¿no? Y un buen tips para conformar buenos expedientes, les recomiendo que elaboren un documento que yo le llamo de control de calidad, que es un checklist, ¿no? Entonces deberíamos tener elaborado por modalidad de contratación un documento de checklist. Por ejemplo, si es licitación pública nacional, deberíamos tener ahí todos los documentos que deben conformar esa carpeta. No, esto es muy importante porque al mejor cazador se le va a la liebre, ¿no? Yo he visto a técnicos de contrataciones con vasta experiencia olvidarse de algunos documentos, ¿no? Entonces, si nosotros elaboramos este documento de control de calidad por modalidad de contratación o por método de selección, entonces vamos a lograr buenos expedientes de procesos, ¿no? Y este documento debería estar en la tapa del expediente, ¿no? Es decir, al comienzo. Cosa que todas las unidades, a medida que vaya ejecutando el proceso, sabemos que interviene unidad solicitante, administrativa, jurídica, muchas áreas. Entonces van tiqueando este documento a medida que van elaborando los documentos, ¿no? Entonces ahí no nos va a faltar nada en el expediente
Y también es importante la cronología, ¿no? Que tiene que haber la cronología en un expediente de proceso de la documentación. Eso es lo que revisan las auditorías, ¿no? Las auditorías revisan documentos, cronología y firmas. Firmas también es muy importante que esté en los documentos de contratación, ¿no? Ha habido casos de algún informe de una comisión de calificación que no estaba la firma de un integrante de la comisión, ¿no? Porque estaba de viaje y la comisión, como no quería incumplir en el plazo previsto para la evaluación, entregó el informe sin una firma, sujeto a que en cuanto llegue el funcionario, el miembro de la comisión, lo firme, ¿no? Entonces, generalmente cuando hacemos eso, después traen problemas porque nunca se firmó el informe, nunca lo firmó. Es más, el funcionario ya no trabajaba en la entidad, entonces ya tenía vicios de nulidad ese proceso, ¿no? Es muy importante el tema de documentos, el tema de que sea en orden cronológico y que tengan las firmas de todos los que participan, ¿no? Comisiones, autoridades que autorizan, el tema de jurídica, firmas de contrato, proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, las firmas es muy importante para el tema de legalidad. Otro aspecto que también está en la norma nacional, el tema de economía y eficiencia, ¿no? Hemos dicho que en el tema de economía no necesariamente tenemos que ver precio más bajo. También hay otros métodos de evaluación que nos permiten ver la calidad, como calidad, propuesta técnica y costo, ¿no es cierto?, que son similares a la norma nacional, lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay que ver calidad. ¿Dónde está la clave de un proceso de contratación? Está en el diseño y elaboración de las especificaciones técnicas para la contratación de bienes, obras y servicios, y en el diseño de los términos de referencia para la contratación de servicios de consultoría, ¿no? Ya sea consultoría individual de línea, consultoría individual por producto o contratación de firmas consultoras, ¿no? Entonces, los términos de referencia, las especificaciones técnicas, es el insumo más importante de un proceso de contratación. Si esas especificaciones o esos TDRs están mal diseñados, mal elaborados, vamos a tener problemas en el proceso, problemas de anulación de procesos, de impugnaciones, reclamaciones, problemas de declaratorias desiertas, etcétera, ¿no? Entonces, y peor si llegamos a la fase de ejecución de un contrato, ¿no? Con especificaciones o TDRs mal diseñados. Punto 4, fomento al desarrollo nacional, ya que estos proyectos de financiamiento Banco Mundial BID, ese es su objetivo, ¿no? Ellos están financiando proyectos que van a ir a desarrollar el desarrollo del país, ¿no? Como, por ejemplo, proyectos de carreteras. Preponderancia a la calidad, ¿no? Especialmente en consultorías, hay una preponderancia, ¿no? En el tema de consultorías es determinante, ya que a diferencia de bienes, obras y servicios, en consultorías se contrata personas, ¿no? Y son profesionales especializados que van a dar un servicio intelectual, ¿no? En el tema de consultoría. Entonces es clave la calidad. Y hemos dicho la calidad va a estar definido en los términos de referencia. Promover competencia abierta sin restricciones a mayor difusión, ¿no? A eso se refiere. Cuanto más difusión, y no solo aplica con normas Banco Mundial y BID, ¿no? Con cualquier normativa en procesos competitivos, cuando realizamos mayor difusión, tenemos la posibilidad de mayor competencia. Y si hay mayor competencia, mayor posibilidad de éxito en un proceso de contratación, ¿no? Y viceversa, si hacemos poca difusión, poca competencia,
y probabilidades de fracaso, ¿no? Supongamos que se ha presentado una sola empresa, entonces puede ser que se declare desierto o que no cumpla, entonces tenemos mayores posibilidades de fracaso. Publicación de las diferentes etapas de los procesos. Ya hemos dicho que es similar al SICOES, sus publicaciones, y es más, podríamos publicar en el SICOES, no hay ningún problema. El SICOES permite realizar convocatorias Banco Mundial y BID, y también lo podemos hacer en otros medios, ¿no? Por ejemplo, Velop Business, que es una página web a nivel internacional, las mismas páginas del Banco Mundial y del BID, también mediante sus sistemas que tienen que estar en el CEPA y en el STEP. Procesos competitivos, ¿no? Entonces, licitación pública internacional especialmente es un proceso muy competitivo donde participan proponentes internacionales, ¿no? Y también en una licitación pública nacional, ¿no? Entonces, cuanto mayor competencia haga, es uno de los principios de los financiadores. Preferencia nacional. Entonces, tanto el Banco Mundial y el BID dan la posibilidad de que se aplique preferencia nacional, parecido a lo que aplicamos en la norma nacional con márgenes de preferencia. También se puede aplicar, de acuerdo a la normativa de estos financiadores, en la aplicación de preferencia nacional. Y finalmente, punto 10, los métodos de selección, que estamos hablando de las modalidades de contratación. Otros aspectos importantes de estas normativas son fundamentales para la implementación de proyectos estratégicos, ¿no? Entonces, en un país, para su desarrollo, estos organismos financiadores, estos préstamos con financiamiento externo, su objetivo principal es que sean proyectos estratégicos para el desarrollo del país. Representa expectativas de exportación, ¿no? Como se fomenta proyectos de gran envergadura, de montos elevados, estamos hablando millonarios, entonces hay una gran expectativa de exportación y también de importación, dependiendo los países que están participando. Desarrollo para el comercio internacional, ¿no? Otra de sus características importantes de estos financiadores, que haya el desarrollo del comercio internacional por las licitaciones públicas internacionales, donde participan proponentes internacionales de muchos países. Acá podemos ver los roles y responsabilidades del Banco Mundial y del BID, por ejemplo. Ellos van a definir el convenio de crédito, obviamente ya hemos visto que lo negocian con el beneficiario. También definen las normas de adquisiciones, ¿no? Que ya tienen sus procedimientos, tienen sus documentos estándar parecidos a los DBCs que el nacional. Entonces tienen todo ya instrumentado en cuanto a su normativa de adquisiciones, y ese es uno de sus roles, ¿no? Y el ejecutor, que es el beneficiario o el que ha recibido el préstamo, tiene que elaborar los pliegos de licitaciones, que son los documentos base de contratación, de acuerdo al modelo de estos financiadores, ¿no? Se aplica de forma similar a la norma nacional. También elaboran el pedido de propuestas, que es un documento de solicitud de propuestas a los proponentes, y hay formatos que ya tienen diseñados estos financiadores para el pedido de propuestas. Y también los contratos, ¿no? Los contratos, hay modelos del Banco Mundial y del BID como de la norma nacional. A diferencia de la norma nacional, es que estos contratos sí se pueden negociar, ¿no? En cambio, la norma nacional son contratos de carácter administrativo, contratos de adhesión, ¿no? Donde los proponentes se adhieren y aceptan todas las condiciones del contrato.
En cambio, en la norma del BID del Banco Mundial se puede negociar los contratos antes de la adjudicación y también las especificaciones técnicas o términos de referencia. Finalmente, el otro actor importante para la ejecución es el proveedor, contratista o consultor, ¿no? Ya que el éxito de un proceso de contratación no solo es por las normativas o porque las entidades públicas desarrollen los procesos de contratación, también el éxito va a depender del proveedor, del contratista, del consultor en la fase de ejecución del bien, obra o servicio. Acá ya podemos ver el tema de fraude y corrupción, donde hacen mucho hincapié estos financiadores, por ejemplo, de la práctica corrupta, práctica fraudulenta, práctica de colusión, práctica coercitiva, ¿no? Son aspectos que determinan en los procesos de contratación. Y también acá tenemos la práctica de obstrucción, donde desarrollan bastante estos financiadores y obviamente con base a estas prácticas ellos pueden determinar si se castiga o no a un proveedor, contratista o consultor, ¿no? Dependiendo si ha incurrido en una de estas prácticas. Y puede tener castigos temporales o definitivos en cuanto a sus financiamientos, ¿no? Que ellos realicen, y pueden hacerlo a nivel regional o a nivel mundial, dependiendo la gravedad, dependiendo también el contratista, el proveedor que haya incurrido en una de estas prácticas. Vamos a desarrollar un poquito más el tema de práctica corrupta, que también aplica en la norma nacional, ¿no? En la norma nacional tenemos la ley de corrupción, donde dice todo lo que sea un acto de pedir, de solicitar, de dar, ya se considera una práctica corrupta si es que va a influir respecto a un proceso de contratación, ¿no? Acá en el tema del Banco Mundial y BID, ellos dicen que es el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud directa o indirectamente de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona, ¿no? Entonces, a esa definición se considera una práctica corrupta. Una práctica fraudulenta significa cualquier actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que astuta o descuidadamente desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero u de otra índole, evitar una obligación, ¿no? Entonces, prácticamente una práctica fraudulenta es engañar, ¿no? Ha habido un caso, no voy a decir la entidad, pero era una entidad del sector petrolero, donde estábamos evaluando la licitación de la construcción de estaciones de servicios, de estaciones de provisión de gasolina, de gas, ¿no? Entonces, en esa evaluación, para la mala suerte de uno de los proponentes, estaba un arquitecto que era especializado en la construcción de estaciones de servicio, el cual detectó que una de las empresas presentaba como experiencia la construcción de una estación de servicio X, ¿no? Y él dijo en la fase de evaluación que
era un engaño, ya que he construido esa estación de servicio, ¿no? Y no la empresa la cual estaba participando en la licitación, ¿no? Entonces ahí se pudo evidenciar una práctica fraudulenta, ¿no? Porque estaban engañando en su propuesta, indicando que habían construido esa estación de servicio y no era cierto, ¿no? Entonces ya se tomó acciones, obviamente, en el tema de práctica fraudulenta y todavía tiene que haber una denuncia al Ministerio Público, ¿no? Ese es un caso, por ejemplo. Práctica de colusión, ¿a qué se refiere? Las prácticas de colusión significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente a las acciones de otra persona. Entonces, se ha visto prácticas de colusión de los proponentes, ¿no? Quiere decir que se ponen de acuerdo para, obviamente, tener un interés impropio, se podría decir, en una licitación, ¿no? Esas son las prácticas de colusión. Es un poco difícil demostrarlas, comprobarlas, ¿no? Pero ha habido casos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estuve trabajando en la ABC, sacamos una licitación para auditorías de financiamiento externo. Y como son pocas las empresas que cumplen y participan, hablemos de unas 5 firmas auditoras grandes a nivel nacional, que son las que siempre se adjudican y que van ganando las licitaciones. Entonces, hemos visto una práctica fraudulenta, no fraudulenta, de colusión, podría decir, en cuanto al precio, ¿no? Nosotros habíamos definido un precio, por decir 5 millones, por dar un monto, y todas esas empresas se presentaron, pero con mayor precio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaban logrando? ¿Qué es lo que estaban ¿Cuál quieres que te lo logrando? lleve? Era que se suba el precio referencial, ¿no? Al presentar propuestas más ¿Dónde te lo elevadas, llevo? por favor, los audios, les ruego tenerlos desactivados. Solo actívenlos para cuando deseen participar. Gracias. Es una práctica de colusión. No está en la norma nacional, pero en la práctica también se aplica con norma nacional, ¿no? Estas prácticas de colusión. Y otra práctica que tenemos es la práctica coercitiva, ¿no? Esta práctica coercitiva se refiere al daño o amenazas que pueda sufrir una persona directa o indirectamente a las propiedades de esa persona o a sus seres queridos para influenciar impropiamente en sus actuaciones, ¿no? Entonces es una práctica coercitiva que puede darse a un miembro de una comisión de calificación o a todos, ya que hay contrataciones millonarias donde hay mucho interés, ¿no? Entonces puede haber una práctica coercitiva. Práctica de obstrucción quiere decir que en un proceso de investigación podríamos hablar de una auditoría, puede haber destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberado de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del banco, ¿no? De alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión o amenaza, ¿no? Persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, ¿no? Entonces, estas prácticas obviamente están prohibidas en estos financiadores y son castigadas, ¿no? A diferencia de la norma nacional, cualquier persona podría realizar una denuncia
al Banco Mundial y al BID sobre estas prácticas, ¿no? Entonces no se requiere que haya un recurso de impugnación como en la norma nacional, ¿no? Que hay recursos de impugnación, sino que en este tema de prácticas tranquilamente pueden hacer denuncias directas al banco y a las entidades. Cuando existe causales de fraude y corrupción, el banco podrá realizar las siguientes acciones. Rechazar la propuesta de adjudicación, anular el préstamo a un determinado contrato, sancionar a firmas o personas y declararlas que son inelegibles, aplica normas anticorrupción en préstamos de crédito, reporta hechos de fraude y corrupción al staff del banco y se redireccione a su staff que ellos tienen, donde se puede hacer estas denuncias, ¿no? Entonces, hay una línea que ellos tienen de cobro revertido, que cualquier persona podría utilizarla y hacer la denuncia de algún hecho de fraude y corrupción. Entonces, el banco exige en los contratos a los proveedores y contratistas que ellos puedan dar acceso a sus cuentas y archivos relacionados a los contratos, ¿no? A sus cuentas bancarias. Entonces, van a ver ustedes en los modelos de contrato de estos financiadores, tienen que llenar una declaración jurada también en su propuesta, donde ellos están dando libertad al banco para que pueda investigar en el tema de cuentas bancarias y otros documentos relacionados. En cuanto al manual operativo, todas las entidades que reciben un financiamiento externo tienen que elaborar un manual operativo antes de iniciar actividades, ¿no? ¿En qué consiste ese manual operativo? Instrucciones específicas de los proyectos en cuanto a normativas, regulaciones. En contradicciones prevalece el convenio, luego las normas, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo este manual? Que en primer lugar va a estar el convenio de crédito y en segundo lugar están sus normas de adquisiciones, ¿no? Entonces prevalece el convenio de crédito. Organización de la unidad que va a ejecutar, ¿no? Entonces, en esta organización es importante que las entidades se organicen estructuralmente, ¿no? Cada entidad tiene su estructura, pero si va a aplicar norma Banco Mundial y BID, tiene que crear otra estructura interna, se podría decir dentro de la misma institución, en el cual se determinan también qué personal va a trabajar para ejecutar esos proyectos, ¿no? Entonces, en el plan de adquisiciones se define, ¿no? Por ejemplo, vamos a contratar para ejecutar este proyecto uno o dos especialistas en contrataciones con normas del Banco Mundial, del BID. Podemos contratar un experto, un especialista en el tema financiero, presupuestario, para que vea el tema del proyecto del Banco Mundial, del BID. Podemos contratar personal técnico especializado también con norma Banco Mundial, BID, ya sea para la ejecución del proyecto. Entonces, contratamos personal y conformamos una estructura mínima dentro de una institución pública, la cual se va a encargar de ejecutar el proyecto. También se determinan las funciones de las áreas, funcionarios, consultores de línea, ¿no? Entonces, dentro de una entidad pública se tiene que definir claramente cómo va a funcionar todas las áreas y los responsables para que funcione el proyecto, ¿no? Sabemos que en la norma nacional ya hay una estructura, en la 181, ¿no? Es una estructura general y las entidades lo adecuan a sus reglamentos específicos, ¿no? Donde se determina la MAE,
se determina el RPA, el RPC, comisiones de calificación, de recepción, unidad solicitante, unidad administrativa, unidad jurídica. Entonces, se determina una estructura para la norma nacional, ¿no? Entonces, lo mismo hay que hacer para el caso de norma Banco Mundial y BIT, ¿no? Hay que definir las unidades solicitantes, las áreas administrativas, las áreas jurídicas, quién va a ser la autoridad de los procesos de contratación con financiamiento externo, las áreas de contrataciones, quiénes van a ejecutar los proyectos, ¿no? Entonces, toda esa estructura tiene que estar clara en cuanto a roles, funciones y responsabilidades. Condiciones de revisión, también en el manual operativo tiene que estar definido cuándo va a ser una revisión previa, va a haber revisión posterior o una revisión técnica, ¿no? Para cada tipo de contratación. Cuantías según los métodos, vamos a ver más adelante las cuantías que hemos dicho que pueden variar de acuerdo a cada país, ¿no? Y esas cuantías, según sus métodos, está definido también en los convenios de crédito y tiene que estar definido en el manual operativo, ¿no? Procedimientos específicos para cada método o modalidad que nosotros conocemos de contratación. En cuanto a revisiones del banco, tiempos estimados de los procesos, entonces ya en las entidades se elaboran los projects y ahí definen todo el tiempo estimado de los procesos de contratación y también de la fase de ejecución. Flujogramas de los procesos, anexos, formularios y documentos estándar que se van a utilizar en la ejecución de ese proyecto, ¿no? Todo eso tiene que estar en el manual operativo. Bien, hablemos ahora de la planificación de las adquisiciones y contrataciones. Hemos dicho que para el Banco Mundial tienen ellos desarrollado un sistema que se llama el STEP y para el BIT tienen otro sistema que se llama el SEPA, ¿no? Son sistemas de planificación de adquisiciones y contrataciones. ¿En qué consisten estos sistemas? Estos sistemas van a definir el plan de adquisiciones de todos los procesos de contratación del proyecto, ¿no? A diferencia de la norma nacional, sabemos que en la norma nacional el programa anual de contrataciones, el PAC, se lo elabora por un año, por una gestión, ¿no? Porque está ligada al presupuesto de cada entidad, ¿no? Y cada entidad tiene un presupuesto por un año. Entonces, el PAC de la norma nacional es por un año. En cambio, en norma de los bancos, se planifica por 18 meses, ¿no? Estamos hablando de un año y medio. Esa es la diferencia, ¿no? Se planifica por 18 meses. Hay que definir en el tema del plan de adquisiciones cómo se va a adjudicar, el criterio de adjudicación, ¿no? Si se va a aplicar ítems, paquetes, lotes, tramos, de acuerdo a lo que estamos contratando. Eso tiene que estar bien claro en la planificación. También el costo estimado, que nosotros conocemos como precio referencial de los ítems, paquetes, lotes, etcétera. Programación de adquisiciones, ¿no? Entonces ahí tiene que estar definido cuándo se van a ejecutar los procesos de contratación y todo el flujograma del proceso que se incluye al sistema. Se determinan también los procedimientos, métodos de contratación que se va a aplicar, si es una licitación pública internacional, licitación pública nacional, comparación de precios, contratación directa, etcétera. Y se define también en los exámenes del banco, ¿no? Cuáles procesos de contratación van a tener revisión ex ante y qué procesos de contratación van a tener revisión ex post, ¿no? Todo eso se debe planificar.
Esta planificación se debe realizar una actualización semestral y anual. Contratos pueden ser elegibles para financiamiento, ¿no? Entonces, acá se define también el tema de los contratos que pueden ser elegibles. Bien, para entender un poco mejor el tema de los criterios de adjudicación, que también son similares a la normativa nacional, ¿no? Vamos a ver algunos tipos de adjudicación. Acá tenemos la primera figura, que es la adjudicación por el total. Quiere decir que todos los ítems le vamos a dar a una sola empresa. Esa es la adjudicación por el total. Pero acá tenemos que tener la certeza de que las empresas que van a participar cumplan con todos los ítems en cuanto a calidad, existencia, etcétera, ¿no? Porque si no, sería mucho riesgo sacar una adjudicación por el total sabiendo que hay empresas que no tienen todos los ítems, ¿no? Entonces, la probabilidad de que fracase es grande, de que se declare desierto el proceso, ¿no? Entonces, cuando definimos por el total, tenemos que estar seguros en la pesquisa de mercado que se va a realizar de que las empresas o la empresa que va a participar cumpla con todos los ítems, porque si no cumpliera con algún ítem, se declara desierto o se descalifica, ¿no? Entonces tiene que cumplir el 100% de los ítems. Si definimos una adjudicación por ítems, entonces acá ya podemos hacer adjudicaciones parciales, ¿no? Podemos ir distribuyendo los ítems a una o varias empresas, ¿no? De acuerdo a la evaluación que se debe realizar ítem por ítem. Vamos a evaluar ítem por ítem y vamos adjudicando también ítem por ítem. Entonces, ahí podemos tener varios contratos, varias empresas adjudicadas. En el caso de lotes, estamos hablando ya de conjuntos de ítems. Acá en el ejemplo tenemos el lote A, el lote B. El lote A, por decir, es un conjunto de ítems de material de escritorio y el lote B de papelería, ¿no? Entonces, estamos dando la posibilidad a que los proponentes puedan presentarse solo al lote A o al lote B, o a ambos, dependiendo sus condiciones, ¿no? Entonces, acá vamos a darle a una empresa el lote A y el lote B le podemos dar a otra empresa, o puede ser que una empresa se adjudique los dos lotes, ¿no? Pero las condiciones son similares a la figura del total, ¿no? Si una empresa se está presentando al lote A, tiene que tener todos los ítems del lote A. Si es que no tuviera algún ítem, entonces va a ser descalificada, ¿no? Entonces ahí también tenemos que tener la certeza que cuando lo lanzamos por lotes, las empresas cumplan con el 100% de cada lote. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta acá? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Tengo una consulta. En estos financiamientos, ¿quiénes pueden ser beneficiados o cómo se puede captar, licenciado? Ya, en este tema de financiamientos externos, es una decisión del gobierno, ¿no? El Estado de Bolivia decide estos financiamientos con otros países, con otros financiadores, y ellos son los que deciden a qué entidades públicas van a beneficiar, ¿no? Entonces, nosotros para poder captar estos recursos, tendríamos que hacerlo mediante el gobierno, ¿no? No podríamos hacer un convenio de crédito directamente una entidad pública con un país, ¿no?, que va a financiar, ¿no? Siempre tiene que estar el gobierno al medio, porque se va a suscribir un convenio de crédito, ¿no? Y ese convenio de crédito lo suscribe el gobierno de Bolivia con otro gobierno que está financiando, por ejemplo, un gobierno de China, ¿no? Entonces, ese convenio de crédito
es refrendado por ley de la República, ¿no? Entonces va a esta instancia para poder captar esos recursos, ¿no? Entonces sí o sí tiene que ser mediante el gobierno. Gracias, Lisa. Por nada. Acá la figura de tramos. Cuando hablamos de tramos, estamos hablando de obras. Y especialmente en obras de carreteras, ¿no? Acá podemos ver el tramo 1 y el tramo 2. Supongamos que esta es la carretera Santa Cruz-Cochabamba. Entonces el tramo 1, que sería el 50% de la obra de la carretera, le podemos dar a una empresa. El tramo 2, que es el otro 50% de la carretera, es el otro 50%, le podemos dar a otra empresa, ¿no? Entonces, esto también está en la norma nacional y es muy eficiente para poder ejecutar la obra en el mayor tiempo posible, ¿no? En el menor tiempo posible, ¿no? Teniendo dos empresas que están ejecutando la carretera al mismo tiempo. Cuando hablamos de paquetes, estamos hablando también de obras, pero ya son obras similares, ¿no? Acá podemos ver una obra en La Paz, que es una estación de servicio, otra obra en Cochabamba, otra estación de servicio, y otra obra en Santa Cruz, que es otra estación de servicio, ¿no? Son 3 estaciones de servicio. Entonces, cuando aplicamos paquetes en obras, estamos hablando de obras similares, ¿no? Y cuando hablamos de obras similares, quiere decir que su diseño es similar. Entonces, ahí podemos licitar por paquete. Y las empresas tienen la posibilidad de presentarse al paquete 1, que va a ser ejecutar en La Paz. Otra empresa puede presentarse al paquete 2 en Cochabamba, otra en Santa Cruz, ¿no? Y las adjudicaciones también podemos hacer a diferentes empresas, ¿no? Ahora, depende cómo se licite. He visto casos donde dicen, solo puedes entrar a un paquete, ¿no? Entonces tienes que escoger, o bien entras a La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, nada más, ¿no? Te dan la opción de un solo paquete para preservar la calidad de la obra, ¿no? Y también ha habido casos donde dicen, puedes entrar a uno o más, ¿no? Si hay empresas grandes, constructoras, con representación a nivel nacional, podrían ejecutar las 3 obras, ¿no? Entonces, dependiendo cómo lo licite la entidad. Bien, hablaremos ahora del sistema del STEP, y que también es similar al CEPA, que son sistemas de planificación y seguimiento en temas de contrataciones, ¿no? Ya hemos visto la parte de planificación, ¿no? En el tema de seguimiento, tiene los siguientes módulos. Tiene el sistema de planificación. Consulta. Dígame. ¿Cómo manejan los financiadores el tema del fraccionamiento? Buena pregunta. Ellos no lo manejan como la norma nacional, ¿no? En la norma nacional tenemos como el artículo 40 una prohibición en el fraccionamiento, ¿no? En cambio, ellos lo manejan como actos que no son recomendables en los procesos de contratación, ¿no? Vamos a verlo más adelante, ¿no? Entonces, ellos también hablan del fraccionamiento, lo hablan con otras palabras y le dan otro concepto, ¿no? Ellos dicen, no está permitido o no es una práctica, no es una buena práctica dividir un ítem, ¿no? Dividir un proceso de contratación y bajar a una modalidad inferior para evitar el tema de que no haya una buena, de un proceso competitivo. Entonces, para poder explicar, estimada, mejor, voy a explicar lo que dice la norma nacional en cuanto a fraccionamiento, a no ser que ya lo hayan visto de la norma nacional, me salto esa explicación en el tema de fraccionamiento. ¿Lo han visto con norma nacional? Sí. Ya.
Entonces, la norma nacional dice, lo que está planificado en el PAC puede ser una modalidad AMPE, supongamos de 150.000. Está planificado para ejecutarlo en el mes de junio, por decir, equipos de computación, pero la unidad solicitante se olvida hacer este requerimiento y lo quiere hacer a fin de año, ¿no? Pero a fin de año ya no es oportuno, no le va a dar la modalidad AMPE, porque una modalidad AMPE de 150.000, por lo menos son unos 30 días, ¿no? La ejecución más la entrega, estamos hablando de unos 60 días. Entonces, a fin de año ya no hay tiempo. Y ahí es cuando se imaginan y dicen, bueno, ¿cómo lo ejecuto, no? El área de sistemas. Y dice, bueno, vamos a agarrar, ya no vamos a hacer AMPE, vamos a hacer 3 compras menores de 50.000. Entonces, ese es el fraccionamiento, ¿no? Es de una modalidad superior a una inferior y dividirla en 3, ¿no? O puede ser en más, ¿no? Pero estamos bajando de una modalidad AMPE a una contratación menor. ¿Y por qué está prohibido, ¿no? En la norma nacional te dice prohibido fraccionar, ¿no? Pero no te dice por qué. Está prohibido por un tema de transparencia, ¿no? Una modalidad AMPE es mucho más transparente que una contratación menor que es directa, ¿no? Para empezar. Otro es por tema de economía, ¿no? No es lo mismo hacer una compra de 150.000 a varias compras fraccionadas, ¿no? Por el tema de economía de escala también está prohibido, ¿no? ¿Y qué es lo que aquí mencionan los financiadores externos? Dicen, está prohibido realizar un fraccionamiento porque estamos evitando ir a un proceso competitivo, ¿no? Entonces ellos le dan ese concepto, ¿no? Dicen, una modalidad AMPE es un proceso competitivo mucho más transparente que una contratación menor, ¿no? Entonces también ellos te dan esa prohibición por un tema de competencia, de transparencia que no está permitido, ¿no? Esa es la respuesta estimada. No sé si ha respondido tu consulta. Sí, licenciado, gracias, muy amable. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Buenas noches. Sí, dígame. Una consulta en el caso del fraccionamiento, en el caso de que la institución no pueda, bueno, tenga la posibilidad de realizar la modalidad AMPE, pero en el momento de adquisición de sus bienes no tenga espacio suficiente en la institución, ¿sí o sí se puede hacer fraccionamiento o hay algo que diga que no? Buena pregunta. Ahora iremos por el lado, ¿cuándo no hay fraccionamiento, ¿no? Por ejemplo, ustedes han debido ver en sus entidades o conocen algunas convocatorias el tema de material de escritorio, limpieza. Generalmente los responsables de almacenes programan unas 4 compras al año, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y pueden ser, pues, compras menores o pueden ser amplias también, ¿no? Entonces, acá no hay fraccionamiento porque se está planificando de esa forma, ¿no? Está diciendo el señor de almacenes, yo necesito hacer 3 contrataciones o 4 contrataciones al año de material de escritorio, ¿no? Pero alguien podría decirle, pero ¿por qué no haces una sola? Estás fraccionando, ¿no? Y el de almacenes va a responder y va a decir, no, porque si yo hago una sola contratación, no hago gestión de almacén. ¿Qué significa eso? 1, tengo que ver espacio, donde tengo que guardar todos estos materiales y no tengo. 2, tengo que ver movimiento. Quiere decir, de acuerdo al movimiento que haga del almacén, yo tengo que ir comprando. Esa es gestión de almacén. Porque si no hago ese análisis, puedo estocarme con algunos ítems y obviamente eso puede generar un daño económico a la entidad, ¿no? Que no se hayan movido y estén estocados, estén guardados ahí. Entonces, esa es gestión de almacenes. Igualmente puede aplicar el tema de alimentos frescos, perecederos, que alguien puede decir comprar para todo el año y dónde lo guardas, ¿no? Si no tienes
las medidas de conservación, ¿no? Entonces puedes hacer varias compras al año también de alimentos frescos, perecederos, en el caso de productos farmacéuticos, ¿no? Las entidades de salud hacen compras generalmente programadas de carácter trimestral porque tienen que ver el tema de almacenamiento y tienen que ver también el tema de movimiento y de refrigeración y fecha de vencimiento. Entonces no pueden estocarse con productos farmacéuticos por esos motivos, ¿no? Entonces la clave para que no entremos a un fraccionamiento está en cómo lo planificamos. Si hemos planificado varias compras menores al año, pero justificadas, como en estos casos, no hay fraccionamiento. Si hemos hecho varias compras AMPE al año y no una licitación y está justificado, no hay fraccionamiento. ¿Cuándo hay fraccionamiento? Cuando hemos planificado una licitación y la hemos dividido en varias AMPEs, o cuando hemos planificado una AMPE y la hemos dividido en varias compras menores, sin que estén justificadas. Ahí sí hay fraccionamiento. ¿Se entiende la respuesta, estimada? Sí, muchas gracias, licenciado. Por nada. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda más? Ya estamos en horario. Una vez que le dan el financiamiento del banco a la institución pública, ¿esto se refleja en el sistema de presupuesto del SIGMA? Ya, todo lo que los financiadores obviamente prestan, tiene que entrar por el Tesoro General de la Nación, ¿no? Entonces, sí o sí se administra también mediante el SIGMA y el Tesoro, ¿no? Entonces, tiene que estar ahí registrado, igual tiene que estar en el POA, tiene que estar en el presupuesto, tiene que figurar en todos los sistemas de control y gestión de una entidad pública un financiamiento externo. Gracias. Licen, buenas noches, un favor, ¿será que nos puede proporcionar el manual operativo que nos estaba mencionando? Ya, el manual operativo no lo tengo, cada entidad lo desarrolla. Tal vez, no, la verdad no conozco que haya una entidad desarrollando ese manual operativo, ¿no? Es lo que recomiendan los financiadores, pero hay muchas entidades que no lo tienen, es más, desconocen ese manual operativo, ¿no? Entonces no lo tengo, estimada, ese documento desarrollado. Ah, ¿Y ya. licenciado, la normativa? Eso, la normativa le iba a decir también. La normativa ya he entregado a los organizadores de la fundación, les he pasado del Banco Mundial y del BID para que les proporcione, ¿no? Ya les he pasado toda la normativa. Licenciado, cuando es con financiamiento, como indicaba a un inicio, si el convenio no indica respecto a qué normativa vamos a trabajar, usted decía que vamos a trabajar en base a la 181, por lo que considero que en la elaboración del DBC también vamos a utilizar el formato que está por el órgano rector. Así es, estimada María Eugenia. Si el convenio de crédito no menciona nada, nos apegamos 100% a la norma nacional en todo. Ya. DBCs, etcétera. Ah, ya. Ok. Sí, 100%. No me estoy equivocando, vamos a volver a ganar la gobernación. Licenciado, una consultita. Si estos procesos Sí, no Gabriela. son colgados en el SICOES de manera oficial, ¿cuál es la página en la que podemos hacer el seguimiento? Ya, más o menos funciona así. Cuando hablamos del PAC de la norma nacional, Programa Anual de Contrataciones, la norma nacional dice que se debe planificar todos los procesos de contratación con financiamiento, obviamente local,
local. Y también debería estar en el PAC todos los financiamientos externos, ya sea Banco Mundial, BID, cualquier otro financiamiento, sea financiamiento español, chino, etcétera, tiene que estar en el PAC. Y el PAC indica que se debe publicar en el SICOES, ¿no? Ese es un aspecto que debemos considerar, ¿no? Todo lo que se sube al PAC de la norma nacional también tiene que estar con financiamiento externo. Y ustedes cuando entran al sistema, al SICOES, da la posibilidad de informar con financiamiento externo, ¿no? Les pide otras normativas cuando lo están subiendo el PAC. Ahora, cuando ya iniciamos un proceso de contratación, ahí es opcional, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy ejecutando con normas BID un proceso, tengo la posibilidad de publicarlo en el SICOES. Es más, los de norma BID recomiendan que se publique en el SICOES, en otros medios, ¿no? Dicen páginas web. Y si es con el Banco Mundial, lo propio, ¿no? Con el Banco Mundial, yo también podría ir y publicarlo en el SICOES, ya para hablar de la convocatoria y que haya mayor participación de proponentes, ¿no? Pero ya informar al SICOES el formulario 100, 200, todo lo que conocemos en la norma nacional, ya no es obligatorio con el BID Banco Mundial, ¿no? No estamos obligados, pero sí por temas de convocatoria, de mayor participación, podríamos hacerlo en el SICOES. En lo que sí estamos obligados en el BID Banco Mundial es en sus sistemas de ellos, ¿no? Que es el STEP, Banco Mundial, y el CEPA del BID. Esa es la respuesta, no sé si se ha entendido, estimada. Está bien, muchas gracias, Lucas. Pues nada. ¿Alguna consulta, alguna duda más que tengan? Licenciado, cuando no se utiliza la 181, el DBC que se elabora debe ser aprobado por... Ya. Si no estamos aplicando las SAPs 0181, los DBCs del órgano rector, estamos aplicando cualquier otra normativa, ya sea con financiamiento externo, entonces hay no objeciones, ¿no? Por decir, todas las actividades previas o preparatorias de un proceso de contratación, aquí se elabora especificaciones técnicas, TDRs. En el caso del Banco Mundial se va a elaborar el pliego de condiciones. En el BID el tema de documento estándar, que es similar al DBC. Todo eso va a no objeción del Banco Mundial o del BID, ¿no? Entonces, estos documentos parecidos al DBC que están acá, como actividades previas, van a ir a esa revisión, especialmente en licitaciones de gran envergadura, ¿no? Estamos hablando de una licitación pública internacional y dependiendo de lo que se ha definido en el convenio de crédito. Pero puede ser que algunos procesos no requieran ir al Banco Mundial y al BID. Entonces, las entidades públicas tienen que tener una estructura de aprobación. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en la estructura de una entidad pública está la MAE, RPA, RPC, unidad solicitante, unidad administrativa, unidad jurídica, ¿no? Entonces, con estas áreas y estas autoridades funcionan los procesos de contratación en el sector público. Eso está definido en la 181. Pero los financiadores del Banco Mundial y del BID no dan esa misma estructura, ¿no? Entonces, ahí ya a iniciativa de una entidad tiene que crear esa estructura. Por ejemplo,
en la ABC teníamos un responsable de procesos de contratación con financiamiento externo. Entonces, ese responsable, obviamente, iba a hacer las funciones similares al EDPA y al EDPC en el tema de autorizaciones antes de enviarlo al Banco Mundial o al BID, ¿no? Entonces, supongamos la unidad solicitante ha hecho todas las actividades previas, la unidad administrativa también ha elaborado el DBC, entonces lo remite esta autoridad y tiene que tener una resolución administrativa que la MAE le nombre responsable de procesos de contratación de financiamiento externo, ya sea Banco Mundial o BID. Entonces, una función similar al EDPA y al EDPC. Esta autoridad va a revisar antes de mandarlo a los financiadores y lo va a aprobar, ¿no? Para que vaya al Banco Mundial y al BID. Y si son procesos de contratación que no van a ir a los financiadores, que no necesitan revisión ex antes, como una contratación de consultorías, por ejemplo, que no va a ir al BID, al Banco Mundial, entonces ya con su autorización de esta autoridad se inicia el proceso de contratación. ¿Se entiende, estimada? Hola, hola. ¿Se ha entendido la respuesta, la explicación? Sí. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Un poco complementando lo que usted decía, yo tengo entendido de que el mismo Banco Mundial y el BID contratan consultores para el seguimiento de los diferentes proyectos que hacen y de los programas, ¿no? Que son ajenos a la institución, pero trabajan dentro de la institución, porque en tema de presupuestario, ellos perciben el salario directamente del Banco Mundial o del BID, pero forman parte de la estructura de las instituciones. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto, Dante, porque antes de, cuando se está elaborando el plan operativo, ahí tiene que definirse la estructura que va a llevar adelante la ejecución de los proyectos, ¿no? Entonces, dentro de esa estructura, podemos crear nosotros, dentro del área de contrataciones, un técnico especialista para normas BID en contrataciones. Entonces vamos a contratar un consultor individual de línea. Podemos contratar otro técnico especialista para presupuesto. Podemos contratar otro técnico especialista para la parte técnica. Entonces, que elabore o diseñe las especificaciones técnicas. Ya de acuerdo a la necesidad de cada proyecto, se va contratando este personal especializado, ya sea para normas Banco Mundial o BID, que se crea una estructura interna dentro de una institución pública para que lleve adelante el proyecto, ¿no? Pero estos consultores individuales de línea, que van a ser especialistas en normas BID, en normas Banco Mundial para adquisiciones o en el tema presupuestario, financiero, etcétera, están realizando un trabajo operativo, ¿no? Operativo. Pero la consulta de la compañera es quién lo aprueba, ¿no? Si el DBC, ¿quién lo va a aprobar? Entonces, ahí la MAE tiene que nombrar a alguien. Puede ser su máxima autoridad del área administrativa, puede ser su máxima autoridad de la área solicitante, como responsable de los procesos de contratación con financiamiento externo. Esto es muy importante, ya que esta autoridad va a velar que este equipo esté ejecutando los proyectos, los procesos de contratación de acuerdo a la normativa de los financiadores, ¿no? Entonces, esa es la figura más o menos cómo debería organizarse una entidad pública. Porque si no se tiene esta autoridad nombrada, designada, ya es complicado, ¿no? Porque va a elaborar el área de contrataciones con su técnico, el DBC, por decir, y no va a saber a quién remitirlo para que lo apruebe o lo revise, ¿no? Entonces, ya se complica un poco el flujo, ¿no? Además que el Banco Mundial y el BID piden, no necesariamente como un responsable de procesos de contratación de financiamiento externo, sino piden como coordinadores. ¿Quién va a ser el coordinador que va a trabajar directamente con ellos y va a coordinar todo el proyecto, ¿no? Entonces, así designan personas con las cuales van a viabilizar los proyectos.
Bien. ¿Alguna duda, consulta más, complementación? Perfecto. Estaríamos quedando acá. En la plataforma van a ver también, hay un instructivo para el trabajo que va a ser 60 puntos sobre 60 puntos. Lean el instructivo y si tienen alguna duda, me la comentan o alguna consulta. Muchas gracias. Hasta mañana. Que descansen. Gracias, Lick. Buenas noches. Hasta mañana, dicen. Buenas noches. Buenas noches. Mañana, que descansen. Buenas noches, Vicente. Muy buenas noches. Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Creo que no es mañana la próxima clase, es el viernes, ¿no?